Parece ser que cada vez hay más afición por la acuarela. A mi hijo, por ejemplo, le encanta desde que tenía 2 años. Solo hay que intentarlo para comprobar que la acuarela tiene algo de mágico que nos invita a satisfacer nuestras ansias creativas sin necesidad de ser un genio. En la acuarela, jugar en un trozo de hoja de papel o el reverso de un desastre invariablemente produce algo interesante y desinhibido. Hola amigos, me llamo Juan Carlos Rodríguez, de ahí que firme mis trabajos con el seudónimo Jucaro, que obviamente corresponde a las 2 primeras letras de mi nombre compuesto y mi primer apellido. Quisiera que este vídeo fuera una introducción a mi canal para hablar, entre otras cosas, sobre la afición y práctica de la acuarela y para aclarar algunos puntos sobre el contenido de mis vídeos. Bienvenidos a Todo Acuarelas. En el libro Acuarela, el primer tomo de la serie Curso Práctico de Pintura, editado por Océano, encontramos en su prólogo una sugerencia que nos invita a comenzar a pintar con acuarelas en nuestro tiempo libre, basándose en las experiencias de un personaje histórico que precisamente no fue popular por sus dotes artísticas, sino por otras razones. Cito textualmente: Sir Winston Churchill, el famoso político inglés, al dejar en 1915 el almirantazgo, escribió un libro sobre pintura, las pinturas como pasatiempo. Para ser realmente feliz y estar realmente sano, dice Churchill en sus páginas, es preciso tener 2 o 3 auténticos hobbies absolutamente diferentes del quehacer diario. El primero de estos hobbies puede ser la lectura, pero, añade, lo mejor que usted puede hacer en sus ratos libres es pintar. Pintar, para Churchill, según el cronista Tristán de la Rosa, fue el quehacer más importante de cuantos, aparte de la política, ocuparon su existencia. Sir Winston Churchill descubrió la pintura cuando, a finales de mayo de 1915, dejó el almirantazgo y quedó como un pescado fuera del mar. Fue entonces cuando, al ver una caja de pinturas a la acuarela de sus hijos, pensó que podía pintar. Y así lo hizo con verdadero éxito hasta el final de sus días. Las frases y las ideas de Churchill, el hecho de hallar en la pintura, aparte de la política, el quehacer más fascinante de su vida, podría aplicarse a la vida. En mi opinión, está claro que un aficionado no tiene ningún tipo de compromiso con el mundo del arte y por eso no se lo puede tomar muy en serio. Sin embargo, haberlo intentado alguna vez sin haberlo hecho de forma asidua no puede considerarse una afición, sino una simple anécdota. Bien saben los profesionales que entre la teoría y la práctica hay un espacio que se debe rellenar y esto es a base de constancia. Así que si queremos que nuestra afición por la acuarela sea verdadera y nos llene de satisfacción, debemos pintar más a menudo. Y esto no significa que tengamos que pintar una acuarela una vez a la semana, sino como mínimo agarrar el pincel y tomar apuntes o realizar ejercicios sencillos de vez en cuando. Cuando se trata de practicar y de pasar un buen rato pintando, sin pensar que el resultado irá destinado a ser colgado de la pared, podemos usar material barato, a pesar de lo que nos digan, y mantener viva nuestra afición. Y en cuanto a mantener las ideas frescas, se puede resumir en 3 consejos básicos. El primero es practicar, el segundo es practicar y el tercero, seguir practicando.
Bien, en un principio este canal nació para compartir mis trabajos cada vez que me pusiera a pintar, pero dado el interés de los cada vez más seguidores con ganas de aprender, mi nueva idea es la de ir un poco más lejos. Así pues, veremos ejercicios preliminares o tutoriales para principiantes, ofreceré consejos, hablaré de mis propias experiencias, comentaré anécdotas, presentaré el material que vaya adquiriendo o pintaré al aire libre y daré a conocer los lugares que visite. Pero también me gustaría llamar la atención de aquellos que, aunque no se atrevan a tomar un pincel en sus manos, aman el arte y sienten curiosidad por conocer la biografía o la obra de algunos acuarelistas ya consagrados. También recomendaré algunas fuentes que vaya descubriendo, como libros o revistas que con suerte podremos encontrar de forma gratuita en Internet. En este sentido, y en la búsqueda de material para mis vídeos, puedo decir que yo también iré aprendiendo cosas que aún desconozco y perfeccionando mi forma de pintar. En fin, mi intención es la de poder abarcar todo tipo de conocimientos relacionados con este tema. Por eso, en esta nueva etapa, he decidido que el canal se llame Todo Acuarelas. Gracias por acompañarme y hasta el próximo vídeo.